Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al consejero electoral Ciro Murayama del INE, del Instituto Nacional Electoral, justamente en este proceso de preparación para la muy competida, dicen, elección del 2018. Bienvenido, consejero, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Don Víctor Hugo Michel. No, Leo. ¿Cómo pintan las cosas? Porque hemos visto a un INE muy activo. Los vimos pidiendo una cantidad de dinero enorme y un montón de señalamientos ahí. Parece como si después de los procesos de este año, de Coahuila, del Estado de México, el local en Veracruz, etcétera, como que hay una valoración ciudadana de que el INE no completó sus tareas o no fue un árbitro que sacara tarjetas. ¿Cuál es la sensación desde dentro? Sí, yo creo que hay pues mucha energía política, digamos, Sí, alrededor de lo que viene. Va a ser la primera gran elección nacional concurrente, es decir, tenemos no solo la renovación de la presidencia y del Congreso de la Unión, sino que el 1 de julio también se va a votar en 30 estados, en 30 entidades por cargos locales, es decir, además de los 629 cargos federales, vamos a tener varios miles de cargos locales, hasta sumar 3.416. Nunca en la historia se ha elegido a tantos gobernantes y representantes en una misma jornada electoral. Esto tiene la ventaja de que ya no tenemos esa dispersión que ocurría en el pasado, que se votaba, estábamos en elecciones todo el tiempo, a lo largo de todo el año. Este fue un esfuerzo de concentración y por lo mismo pues la actividad política va a estar también exponenciada. El INE ahora, con respecto al IFE, tiene tareas diferentes. Por ejemplo, nosotros somos los encargados directamente de instalar las casillas también para las elecciones locales, lo que ahora se llama una casilla única. Antes, recordarán, llegaba uno a votar y se formaba para las elecciones federales y enfrente estaba una casilla las locales. Ahora todo ese esfuerzo integrado cae en el INE y eso dispara los costos de operación del INE. Estamos ahorrando con 156,000 casillas que vamos a instalar el próximo 1 de julio, 149,000 van a ser únicas, es decir, le estamos ahorrando un costo de instalación directa de una casilla en una elección local, anda arriba de los 10,000 pesos. Poner la casilla, instalarla, así, digamos. Solo eso, ¿no? Los materiales, las mesas, buscar a los ciudadanos, y capacitarlos también. Son los mismos funcionarios tanto en la federal como en la local. Así es. Entonces, eso tiene un costo de operación de alrededor de 10,500 pesos por 149,000 casillas. Estamos ahorrándole a los estados alrededor de 1,500 millones de pesos, pero eso repercute en el presupuesto del INE. Ellos ya tampoco hacen la fiscalización de las campañas. Anteriormente el IFE solo seguía las campañas de los candidatos a diputados federales, senadores y la presidencia. Hoy vamos nosotros a hacer dictámenes, seguimiento día con día de las campañas de todas, y a presentar de 3.416 cargos y se presentan alrededor de 10 candidatos. Hay 9 partidos nacionales más los independientes, pues vamos a tener cerca de 30,000 candidatos que fiscalizar y presentar nuestras conclusiones 40 días después de la jornada electoral, porque la novedad también es que ahora lo que ocurre en materia financiera en las campañas puede impactar directamente en la validez de la elección, claro, que es lo que se está discutiendo estos días, por ejemplo, alrededor de la elección pasada en Coahuila. En Coahuila, exacto. Ese queda ese expediente. Hay la percepción, Ciro, de que este proceso de concentrar en el INE la responsabilidad de organización y demás se quedó trunco, porque el INE sí tiene muchas más tareas que antes, pero existen los OPLES, los organismos electorales locales. Y en todo el debate que se dio hace algunos días del presupuesto, pues una parte significativa de los 23,000, creo que son como 5,000 millones de pesos o 6,000, ya me corregirás las cifras, tiene que ver con los organismos electorales locales, que tienen funciones, pareciera a veces un poco desdibujadas. Creo que por lo menos la ciudadanía ya no tiene claro
¿Qué le toca exactamente y qué responsabilidad corresponde al organismo local y qué le toca específicamente al INE? Yo creo que apuntas uno de los temas neurálgicos acerca de la situación real del sistema electoral mexicano, porque se quiso nacionalizar una parte y para eso el INE instala casillas, hace la fiscalización, pero otra parte se dejó a nivel local y lo cierto es que hay muy poca comprensión, es muy enredada nuestra legislación y el INE aparece como responsable de arbitrar las contiendas locales cuando no es así. De hecho, estos reclamos en el Estado de México, en Tienen Coahuila, que ver con eso, claro. tienen que ver con eso. Nosotros hacemos el trabajo de instalación de casillas, el arbitraje, es decir, quién registra a los candidatos, quién atiende las quejas que se interponen entre ellos, quién los corrige, quién hace los cómputos, quién opera el conteo rápido, el programa de resultados preliminares, quién debe hacer los recuentos y quién entrega las constancias de mayoría, de triunfo, es la autoridad local. Hay un diseño federal en este país, somos una república federal y creo que con esta reforma de 2014 eso se diluyó y entonces uno de los riesgos que varios comentábamos cuando veíamos la reforma que estaban haciendo, lo decíamos como analistas y ahora lo vivimos como consejeros, algunos Lo de sufrimos nosotros, como consejeros. Es que todo conflicto local tiene repercusión nacional y va escalando y eso va minando también la confianza en el INE. Yo creo que con toda esta cantidad de dinero, con todo este ambiente en donde acaba siendo desfavorable a la confianza, yo no diría del INE, sino de los propios procesos electorales, es decir, de la única herramienta que tenemos para renovar pacíficamente y de manera institucional a nuestros poderes políticos, pues esto acaba teniendo un costo y me parece que nos hemos metido ya en un camino de seguir sobreregulando el mundo electoral, haciéndolo muy barroco. Si ustedes ven cuántas leyes y cuántos artículos regulan es lo que incomprensible ocurre. Y incluso. aún así se sigue diciendo falta regular más y siempre nos están pidiendo más y más y más. Yo creo que, y eso va haciendo muy caras las elecciones, deberíamos a partir de este ejercicio 2018 decir, a ver, no tendríamos que ir por una ruta, yo le llamo minimalista, en un sistema electoral que sea más libre y al mismo tiempo más inteligible. Este sistema electoral con tantas normas también favorece la litigiosidad, porque por cada asunto hay un pleito que pasa por el INE, va a una sala del tribunal y acaba en sala superior. Hay 3 pronunciamientos de la autoridad por cada spot, por ejemplo, ¿no? Suben, bajan, son miles de spots. Y si tenemos debate sobre la pertinencia de un spot, la gente ve que hay confusión, hay litigio permanente y lo que no se entiende no genera confianza. No, y peor aún, más existe la percepción de que hay dados cargados, ¿no? De que favorecen a unos o perjudican a otros. ¿Por qué a ese sí le bajaron el spot y al otro no le bajaron el spot si los dos estaban más o menos en igual? Es muy complejo y genera desconfianza. La ciudadanía no cree. Pero a ver, precisando esto, al INE le toca instalar la casilla, le toca poner y capacitar a los funcionarios de casilla. Todo lo demás, recuento, supervisión, arbitraje, incluso entrega de constancia, etcétera, eso lo hacen los organismos locales. Así es. No todo lo demás, la fiscalización, que es otra de las cosas raras, le toca al INE. Sí, antiguamente, es decir, bueno, antes de 2014, el IFE, ¿qué hacía en las elecciones locales? Simplemente entregaba la lista nominal. Oye, este es tu padrón electoral, estos son los ciudadanos que se inscribieron y tienen su credencial vigente, la recogieron, ellos son los que tienen derecho a votar. Y el INE no estaba metido, el IFE no estaba metido. Ahora el INE sí está metido en todo el litigio. Ahora, para este super domingo que viene el próximo año, ¿no? Porque es nuestro primer Super Sunday, vamos a decirlo. ¿Tienen personal suficiente para lo que va a implicar? Estamos hablando de un presidente de la República, estamos hablando de senadores, diputados locales, alcaldías, síndicos, regidores. Usted mencionaba una cifra, creo que son 30,000, posiblemente 30,000 candidatos. 3,000 cargos. Claro, 3,000 cargos, pero 30,000 candidatos en total, con la multiplicidad de partidos.
¿Tienen ustedes el personal suficiente o van a tener que contratar a más gente para poder atender este Superdomingo? Siempre se contrata más gente. Nosotros no... Sería irracional tener, por ejemplo, contratados a todos los muchachos que suelen hacer la capacitación. Como funcionarios, servidores públicos, cuando su trabajo dura 6 meses realmente. Así que vamos a contratar alrededor de 45,000 personas para hacer esta tarea. Que también representa un costo, ¿no? Ellos lo que hacen, la ley nos dice que tenemos que visitar al 13% de los ciudadanos del padrón. Eso nos lleva a más de 12 millones de personas, porque el padrón está rondando los 89 millones. Entonces, o estará para julio, 12 millones de ciudadanos que hay que buscar en su casa. Hay que esperar que uno los encuentre, que le abran la puerta y le dice, oiga, usted salió sorteado, le tocó, para que sea capacitado. Y después de eso se hace una segunda insaculación, se conjugan tanto el mes de nacimiento como la letra del apellido y ya se va acotando y a ellos los capacitas y son los que se van a hacer cargo de la instalación de las casillas. Vamos a necesitar a 1.400.000 ciudadanos movilizados como funcionarios de casilla. Ese día. Necesitamos, si la gente no decide participar, vamos a estar en problemas. La verdad es que siempre se instalan las casillas. Eso quiere decir que nosotros tenemos un modelo electoral donde lo más importante, que es la jornada electoral, la jornada de votación, está a cargo de ciudadanos de pie. Son nuestros vecinos, los que nos reciben en la casilla, checan que nuestra credencial esté vigente, que aparezcamos en el listado, nos dan las boletas. Esa movilización ciudadana, que es realmente impresionante, es lo que hace posible la elección. Y nosotros tenemos que convencerlos, capacitarlos y darles todo el material. Usted se refiere ahí a lo que sería la arquitectura de la jornada electoral, pero a mí la pregunta que a mí me queda es, para fiscalizar a 30,000 candidatos, ¿cómo le haces? Nosotros tenemos un sistema integral de fiscalización que es en línea y todos los candidatos tienen la obligación de abrir una cuenta bancaria y mover por ahí sus recursos. Hay topes de gasto para cada candidatura. No es lo mismo una gubernatura que una senaduría o un municipio grande que uno pequeño. Y nosotros desplegamos a cientos de personas también en trabajo de campo que están yendo a los mítines, que están visitando las sedes de los partidos y estamos fotografiando todas las calles y carreteras del país, viendo espectaculares. Estamos recabando información que son testigos del gasto que se está ejerciendo. Y nosotros contrastamos esos hallazgos con lo que ellos dicen haber gastado. De ahí que nosotros identifiquemos que existe dinero no reportado en las campañas. En los 3 ejercicios de fiscalización que ha hecho el INE en las campañas de 2015, 16 y 17, hemos encontrado más de 400 millones de pesos que nos han estado ocultando los actores políticos. ¿En cuentas paralelas, en otros? Pues lo que nosotros encontramos es que lo están gastando y no nos lo dicen. Claro. Tú vas la evidencia del gasto. A un cierre de campaña y ves que llegaron 200 autobuses moviendo gente, que se contrató a grupos musicales, que hay drones, que hay grúas con cámaras de televisión. Todo lo que te imaginas que se gasta en un acto de campaña. Se regalaron camisetas, gorras, se alquilaron sanitarios portátiles. Todo eso nosotros levantamos un inventario de lo que vemos, un acta. Fotos y todo. Y con ello contrastamos los informes de los candidatos. Estamos también encontrando evidencia de mucho gasto oculto en redes sociales. Facebook ha sido una empresa que ha colaborado con nosotros de manera muy abierta y transparente, hay que reconocerlo. Y ellos nos dicen, pues mira, estos candidatos tienen validada su página, es de ellos, y nos han estado pagando tantas decenas o centenas de miles de dólares que a ti no te informaron. Eso fue uno de los elementos que nos permitió detectar el rebase de topes en Coahuila. Este diseño, Ciro, a mi parecer, a ver cómo lo ves tú, genera un riesgo elevado, porque es tan complejo y, como decías, es una caja de resonancia que los conflictos locales los lleva a nivel nacional, que hace que el árbitro sea cuestionado por todos. Resulta que Morena dice que el INE es parte de la mafia del poder y por lo tanto ya los está cuestionando. El PRI anda muy enojado porque decretaron el rebase de gastos
en Coahuila y anda litigando para tratar de tirar esa decisión. Y digo, por citar los dos casos quizás Más emblemáticos, claro. más visibles. ¿No hay el riesgo de que en 2018, cuando tengamos campañas que van a ser, no sé qué tan competidas, pero seguro van a ser muy enconadas, muy duras, va a ser difícil que el árbitro pueda funcionar bien y sacar las tarjetas y, de ser necesario, amonestar y expulsar y tomar decisiones cuando está tan cuestionado por todos los que están jugando, ¿no? Bueno, yo creo que una de las deficiencias que tiene nuestro sistema electoral es que nosotros somos organizadores, también somos una especie de juez que resuelve los litigios entre los actores. Eso lo suelen hacer en otros modelos los tribunales. Es decir, cuando hay una pelea, pues quien se pronuncia es un juez. Nosotros somos una autoridad administrativa, no judicial. Y sin embargo, también tenemos este papel de pronunciarnos acerca de quién tiene la razón, y eso es motivo permanente de encono. Es como el árbitro del fútbol. Hay una parte de la afición que estará siempre en contra de las decisiones. Yo el otro día hablaba con un actor político, el presidente de un partido político, que justamente reclamaba por qué el INE no ha hecho tal y cual cosa. Y yo decía, mira, me recuerdas a Fernando Marcos, aquel gran cronista. Cuatro palabras. Una vez estaba transmitiendo un Chivas América y le hablaron al estudio de televisión un aficionado y le dijo, oiga, señor, usted nada más está hablando a favor del América, es una vergüenza, es un insulto. Y otra llamada dice, oiga, señor, usted está apoyando a las Chivas, le debería de dar pena lo que está haciendo. Y dijo, pues pónganse a hablar entre ustedes. Eso nos pasa a nosotros. Nadie está satisfecho con nuestras decisiones. Los jugadores que quieren que le marquen penalti al otro y se tiran y se azotan y demás. Y el otro dice, yo no lo toqué. Así son los actores políticos. Cancheros. Entonces, Cancheros. así es. Fútbol Llaneros, colmillo. ¿no? De fútbol llanero. ¿Y no les llega a mellar eso? El que sean vamos a decir, la piñata preferida de unos de tirios, de troyanos, de izquierda, de derecha, de centro, que todos los días los estén acusando de ser árbitros vendidos. Mira, pues bueno, uno no se debe de acostumbrar a las descalificaciones, creo, no solo como servidor público, sino como ciudadano, como persona. Pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos que aprender a no ser tan susceptibles, a no tener la piel tan delgada, porque si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Bien decía Eduardo Galeano en su libro sobre fútbol, que tiene un capítulo dedicado al árbitro, dice, pues en este oficio el que gana es a pesar del árbitro y el que pierde es por culpa del árbitro, ¿no? Lo mismo se nos aplica a nosotros. Yo creo que nuestra labor es importante para permitir que la gente vaya a votar, eso es lo central. No hay otra forma de renovar los poderes de manera pacífica que las elecciones, y yo creo que ahí, a pesar de esta actividad y de tanto ruido y golpeteo que recibimos, yo sí veo que hay un enorme consenso en la sociedad mexicana, que es que todo es a través de las elecciones. Es más, aquel 94 que vivimos con el alzamiento zapatista y el cuestionamiento de la vía institucional, hoy tenemos la posibilidad de que a lo mejor una candidata del EZ participe de manera independiente. Es decir, las elecciones son esa gran avenida donde confluyen todas las corrientes políticas, y que ese consenso esté vigente en la sociedad mexicana es un activo a favor de pues una coexistencia pacífica, a favor de la posibilidad de encontrar salidas a los problemas que tenemos, y yo creo que ese consenso es la materia prima con la que debemos trabajar para enfrentar los desafíos que tenemos. A mí eso me da mucha tranquilidad. Creo que las propias campañas, a pesar de que van a ser ríspidas, van precisamente a encauzar esta energía por una vía institucional. Yo confío en que el árbitro deje de ser el centro de la atención y sean los propios protagonistas, pero pues para eso necesitan iniciar las precampañas y las campañas, y
pues también se dice, ¿no? Siguiendo el fútbol, el mejor árbitro es el que no se ve. Yo espero que los protagonistas sean quienes están solicitando el voto de la gente, quienes quieren ser gobernantes y representantes populares, y nosotros pues hagamos nuestro trabajo, que es un trabajo en buena medida técnico. Que sean ellos los que capten la atención. Hacemos una pausa rápidamente, consejero, y regresamos enseguida. Ciro Murayama del INE. Volvemos. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Ciro, muchas gracias. Hay todo un debate en torno al modelo de nuestra democracia. Y no me refiero al modelo institucional, me refiero al modelo electoral, ¿no? Así, este modelo de dineros públicos del Estado que van a los partidos y que esto aceita la maquinaria para que los partidos funcionen o operen, etcétera. Yo recuerdo los debates a finales de los 90s, con aquel gran impulso a partir del 97, la constitución del IFE en aquel entonces, y se decía, bueno, dos razones. Una, dineros públicos para evitar que lleguen dineros sucios o dineros privados que puedan acaparar o controlar posiciones. Y dos, para incentivar participación ciudadana, para incentivar partidos, eso tiene un costo, etcétera. A 20 años de distancia, a 20 años de esto, cuando vemos a estas enormes maquinarias partidistas, buena parte de ellas burocracias partidistas, que viven a costa de dineros públicos que nos cuestan muchísimo dinero, vale la pena este cuestionamiento de si no hay otra fórmula.
de si no puede ser en otro sentido, es decir, reducir este debate traído a la mesa por la ley Kumamoto, ¿no? Y de este tema de sin voto no hay dinero o de restringir el financiamiento a los partidos. ¿Cuál es tu visión de esto, Ciro? Y cómo, yo sé que ustedes institucionalmente pues se mueven en el marco que la ley establece. Ustedes no son legisladores, ni les toca modificar o cambiar las reglas del juego. Las reglas pues, las marca la ley y el Congreso y el Legislativo. Pero ¿cuál es tu reflexión de esto cuando vemos estos miles de millones de pesos que van a los partidos, partidos que se convierten en estas pues empresas casi de puestos de colocación, de generación, donde decían a lo mejor lo importante no es ni el proyecto ni la visión, sino cómo gano más fácil, cómo gano más rápido, cómo obtengo el puesto y cómo me quedo en el presupuesto? ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, yo creo que ese tema llegó para quedarse. Es un asunto que no se ha resuelto en ninguna democracia de una vez y para siempre. Siempre existe una tensión estructural entre dinero y política. Es decir, cuando tú tienes un sistema de partidos plural y estos partidos compiten por el voto y despliegan campañas, se necesita dinero para hacer eso, para mantener sus estructuras, en fin. Pero el dinero puede acabar desnaturalizando el propio ejercicio democrático, porque el dinero en pervirtiéndolo, esta sociedad, digamos. así es. Ajá. Y pues nosotros podemos echar la vista al mundo y ver que escándalos de corrupción y de dinero mal habido para las campañas hay no solo en América Latina, que ahora está muy de moda, sí. Pero a ver, trayectorias tan importantes como la del canciller alemán Helmut Kohl, el reunificador de Alemania, terminó su carrera política en medio de escándalos de corrupción por cómo financió a su partido, a la CDU, de tal forma que los distintos países pues han aproximado modelos para ver cuál es el menos dañino, cuál es la forma en que la necesaria presencia del dinero haga menos daño a la democracia. Y nosotros en México, precisamente para dejar atrás al partido hegemónico, fue necesario ir a un modelo de financiamiento que transparentara el dinero público que llegaba a las campañas. Porque antes de eso, dinero público había, pero era dinero ilegal. Sigue habiéndolo también. Sigue habiéndolo todavía. Sí, pero no Ilegal. es fruto de este modelo. O sea, acuérdense las campañas de López Portillo, de Echeverría, de la Madrid, de Salinas. Era un gastadero de dinero aquello tremendo, pero era directamente de las arcas públicas a favor de un actor político. Eso se trató de contener y creo que el modelo fue virtuoso y dio resultados muy importantes. Bueno, incrementó la competencia, claro. Aparecieron otros actores, mira, se colocaron condiciones de equidad, diría yo, de piso parejo. Muy bien, eso se logró. Eso se logró. Pero hoy a echar la vista atrás y ver década o década y media, esto del mundo que dices tú, ¿qué modelo hacia afuera o qué fórmula? Porque yo he visto en Europa o en Estados Unidos un financiamiento muy reducido y luego tienen que salir a conquistar dineros privados en la ciudadanía. El modelo de Estados Unidos contrasta con el europeo. En Europa hay más dinero público, en algunos casos es ex post, entonces los partidos se endeudan con la banca y ya que pasan las elecciones se les regresa el dinero. Eso ha dado lugar también a relaciones turbias entre partidos y ciertos bancos, el caso español, Banesto, en fin, escándalos. Claro. Y en Estados Unidos es el dinero que logres recabar sin ningún límite. Además, la decisión de la Suprema Corte de hace unos años en Ciudadanos Unidos contra los criterios que habían prevalecido, en el sentido de que ya también las corporaciones pueden meter todo el dinero que quieran en las campañas. Super y eso PACs. pues nos Los Super PACs pusieron muchos límites ahí, pusieron frenos, ¿no? Eso se ha ido desmontando por decisiones de la Corte en una composición, digamos, más conservadora, que incluso el presidente Obama dijo que le parecía una de las decisiones que más daño le podían haber hecho al sistema electoral norteamericano. Pero bueno, yo creo que es oportuno mantener el principio de cierto financiamiento público. Si no hay financiamiento público, va a tener que ser privado.
y lo van a ir a buscar a donde sea. Y cuando decimos a donde sea, quiere decir a donde sea. Es decir, mientras hay demanda, habrá oferta, ¿no? Entonces, si yo necesito dinero, alguien me lo va a dar y ahí abres la puerta para tráfico de intereses, etcétera, etcétera. Ahora bien, crimen también organizado. es cierto que los montos que están recibiendo los partidos han crecido a partir de 2014 por una cosa que se metió a la ley, permítanme decirlo así, con cierta nocturnidad, que fue que el modelo constitucional por el que se asigna dinero a los partidos, que dice por cada ciudadano en el padrón el 0.65 de un salario mínimo, ahora de una unidad de medida y actualización, que son alrededor de 49 pesos por ciudadano al año, lo que recibe el sistema de partidos, más 30 centavos si es elección intermedia o 50 centavos si es elección presidencial. Eso nos da los 6.788 millones que ahora pues se solicitan para los partidos y que, por cierto, el INE es ampliamente criticado cuando pues quien puso la ley, quien cocinó, quien guisó eso y quien se lo va a comer son los partidos y a nosotros nos tocan los abucheos, ¿no? Pero este modelo se replicó en la Ley General de Partidos, en la legislación secundaria, cuando ellos habían dicho que la reforma iba a ser para ahorrar dinero. Y sin embargo, ¿no se tocó? Ese, es decir, se va a asignar a nivel local, como dice la Constitución, esa frasecita nos costó de un año a otro 1.500 millones de pesos con cargo a las finanzas de los estados. Cuando nosotros, que además es una tarea que antes no hacía el IFE, nos toca andar incluso hablando con los gobiernos locales, diciendo a los secretarios de finanzas o a los gobernadores, oigan, necesitan meterle dinero al Instituto Electoral, se está cayendo, va a haber elecciones, tienen que imprimir boletas, en fin, nos dicen, es que ahora ya nos sale carísimo porque se aumentó el financiamiento a los partidos. Y es cierto. Entonces yo creo que eso se puede resolver modificando la Ley General de Partidos. Y sobre la ley Kumamoto, yo he discutido con Pedro, es un interlocutor inteligente y además estas y son de personas con las ancestros compartidos, me parece. Sí, ahí eso se jugaba una vez en un debate que tuvimos Kumamoto versus Murayama, no fue una pelea de sumo, ninguno de los dos damos el peso, pero lo que le decía es, a ver, Pedro, si de lo que se trata es de generar ahorros, que se cambie ese párrafo de la ley, pero no lo aten a la participación ciudadana porque eso fomenta el abstencionismo. Es decir, con el modelo Kumamoto es la única manera que tú tienes para que los partidos reciban menos dinero es que no vayas a votar. Y no vamos a mejorar la democracia alejando a la gente del ejercicio de sus derechos. Él lo dice al revés, es decir, que te den dinero por voto depositado. Es que está no muy por mal, una fórmula. Está muy mal mercantilizar el voto. El voto es de esas cosas que no deben de tener un precio. El voto tiene valor, ya decía Machado, solo un necio confunde valor con precio, ¿no? Y no era marxista necesariamente, pero en absoluto. me parece que, bueno, un poco quizá, pero no podemos estarle dando precios al voto, mercantilizando el ejercicio de derechos pero al revés. fundamentales. No importa si yo gano votos o no gano votos, si yo conquisto sí respaldo ciudadano, porque el padrón y la fórmula me otorga en automático una cantidad. No es tan fácil porque necesitas tener más del 3% de los votos, que eso pues son varios millones de ciudadanos, y a partir de ahí hay un 30% de financiamiento que sí es parejo y un 70% que está en función de tu votación. De tu resultado. Siempre ha sido el financiamiento que le toca a los partidos, sí depende del voto. Ahora, la bolsa total no, pero insisto, si lo que quiere la gente es no le den dinero a los partidos, con el modelo Kumamoto, la única forma es que no vaya la gente a votar. La pregunta que yo le haría es porque la Suprema Corte acaba de determinar que los estados tienen la facultad de regular finalmente cuánto le asignan a sus partidos, a los partidos estatales, vamos a decirlo. ¿No queda abierta la posibilidad de que ahora los partidos estatales se empiecen a despachar con la cuchara grande? Porque ahora finalmente ellos ya están... En el gobierno, en el poder. En el poder. El que esté en el claro, poder. Ellos ya quedaron independientes, ya están libres de lo que dictaba, de lo que podría dictar la ley nacional. Ya ellos tienen la posibilidad de hacer por su propio lado. Se van a despachar por su propia cuenta y se van a despachar grande, ¿no? Pues yo creo que ese es uno de los riesgos de la decisión de la Corte. La decisión de la Corte dijo que la Ley General de Partidos Políticos no obliga a los congresos locales en sus decisiones sobre financiamiento de partidos.
Y sin embargo, en otros casos ha rechazado las reformas que se han hecho en esta materia en distintas entidades federativas. A mí me parece que las leyes generales pues deben ser eso, generales y ser de obligatorio cumplimiento para los integrantes de la federación, y que con cambiar la ley general de partidos, ese enunciado, si dices en vez de que se multiplique por el punto 65, le pones por el punto 20, te ahorraste más de 2/3 partes del financiamiento que hoy se da a los partidos, sin necesidad de estar diciéndole a la gente no vayas a votar. A ver, pero fíjate la posición. ¿Tu periodo como consejero termina? En 2023, si no hay reforma mediante, luego ya ves cómo se las gasta en el Sí, Congreso. Ahora, pues no estaría mal que hubiera una reforma que replanteara el sistema después de las elecciones. A eso iba, pero tú ahí, porque tú eres el cocinero en la cocina, tienes los ingredientes, el fuego, el sartén. Tú ya conociste las tripas, donde la ley aprieta demasiado, donde la extrema regulación no permite la participación, donde el financiamiento perverso, malentendido, puede mercantilizar el voto. ¿Qué cambiarías? ¿Qué modificarías? Si te cambio la cachucha y en el 18 te sientas en el legislativo, ¿qué iniciativa de reforma a la ley electoral propondrías? Mira, yo haría una urna electrónica, como en Brasil. A favor. En Sí. Brasil, en el Amazonia. ¿No estábamos aquí ya en pruebas de algunas de Pues esas? sí, pero Yo el conocí El problema... IEDF alguna vez. Sí. Y Jalisco tenía, varias entidades habían avanzado en eso, pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales obligó a dar un paso atrás. Nosotros en la era digital seguimos teniendo elecciones totalmente analógicas. Son elecciones con los recursos tecnológicos del pasado, como se operan las casillas. Contando uno por uno. Así es, y luego todo el problema de los recuentos, ¿Por qué? PREP. A los partidos les da pánico que les hackeen o que les... Yo creo que mientras tú tengas como principal ingrediente para cocinar una reforma electoral la desconfianza, Pues sí. vas a hacer leyes enredadas, sobrereguladas. Múltiples candados. A ver, claro. nosotros tenemos una legislación que dice que el cómputo de los votos empieza el miércoles siguiente de la elección. En la mayoría de los países, la noche de la elección, ¿Están contando? ya ganó fulano y vámonos a dormir. Y en algunos hasta el día siguiente se toma posesión. Nosotros esperamos 3 días para iniciar con el cómputo oficial. Por eso tenemos que echar mano del programa de resultados electorales preliminares, Claro, para gastar que más. no haya, digamos, vacío de información. Es una reacción a aquel trauma que nos quedó de la caída del sistema de 88, cuando Gobernación operaba las elecciones, y entonces damos información con el PREP y como hay desconfianza este año, por ejemplo, el año próximo, nosotros vamos a tener que digitalizar todas las actas. Nada más de las 3 elecciones federales estamos hablando de arriba de 468,000 actas. Las vamos a digitalizar y las vamos a publicar en la misma noche para que la gente vea casilla por casilla, elección por elección, cómo se va configurando la votación nacional, y entonces se van haciendo agregados distritos por distrito, estado por estado, circunscripción Aquello por que era pegar la circunscripción, sábana allá afuera de la casilla. eso se seguirá haciendo, pero además vamos a digitalizar las actas y lo vamos a Poner en línea. publicar, pues para que la gente tenga elementos. Urna electrónica. ¿Por qué no tenemos una urna electrónica? Por desconfianza política. No es un problema técnico, es un problema político. Si tú tienes una urna electrónica, le sacas el USB, lo conectas a internet, viaja la información rápidamente, sabes por quién votó exactamente la gente, te ahorras recuentos, te A la ahorras... luz de lo que pasó en papeletas. Estados Unidos, a la Puedes luz de lo que tener una pasó en Estados maquinita. Unidos y de las sospechas que hay en torno a la interferencia de Rusia, ¿no queda también un poco Es desacreditada que esta idea? no, porque Estados Unidos, lo que pasó en Estados Unidos fue un hackeo de correos y demás. Aquí lo único que tú estarías haciendo es, la urna no está conectada a internet. La urna es un repositorio que tú ves que está en ceros cuando le empiezas a operar, y lo que haces es guardar en una memoria la información y esa la envías. Ahorita el PREP, pues también lo enviamos por internet, es decir, y la gente cómo ve el PREP por internet. Ese sistema
que hoy no tiene ninguna validez jurídica, que es el PREP, pues los puedes tener. Además, los propios partidos tendrán su acta. La urna electrónica te imprime tu acta, o sea, así vas a tener un respaldo analógico. Yo estuve en Perú cuando echaron a andar la urna electrónica y había elecciones para 3 cargos, que era la presidencia, el Congreso y el Parlamento andino. Entonces, en cada casilla votan ahí 450 personas, nosotros 750. Y la gente llegaba, se imprime una especie de voucher y entonces la gente vota, le dan su voucher de cómo votó y lo mete a una urna. Entonces, acabando la jornada, ya se imprime el resultado y en algunas casillas se hace un recuento manual para verificar que no hay ningún que el aparato no se equivocó. Entonces yo dije, hijo, son 3 elecciones, ahorita nos vamos a poner a contar 450 vouchers, cada uno trae 3 votos, aquí nos va a dar la medianoche, ¿no? No, lo cuentas con un escáner como el del súper. Sí, exacto. Lee el código, va pasando y te va publicando por quién votó cada ciudadano. Y de esa manera, a los 20 minutos nos fuimos. O sea, la tecnología está en Brasil, en Perú, en México no. Déjame decirte una cosa. Al término de la jornada, la ciudadanía ya sabe. Aquí vivimos esta cosa de, hijo, dicen que está cerradísimo. El año pasado me invitaron a Colombia al plebiscito sobre los acuerdos de paz del gobierno y las FARC. Fue una elección muy competida, ganó el no por 50.1 contra 49.9. Fue una elección cerradísima. Sí. Y 1 hora después de que cerraron las urnas, que ahí las cierran a las 4, eran como las 5:30, cuando ya nuestros colegas de allá, la autoridad electoral, salió y dijo, así quedó. Y todo el mundo tranquilo. ¡Qué envidia! Imagínate, un punto de diferencia. Aquí nos vamos a tardar cuántos días en tratar de... El caso de Perú, donde la diferencia fue de décimas, no recuerdo, o de una décima. Sí, en la segunda vuelta. El de Keiko y Kuczynski. Sobre Keiko. Creo que es menos. Sí, es muy chiquita la diferencia. Tampoco hubo reclamo. ¿Sabes qué nos falta? Tenemos mucha regulación, pero no tenemos cultura de aceptación de la derrota. Pregúntale a Ricardo Monreal. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con Ciro Murayama. Gracias. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Bueno, muy bien. Yo te interrumpí, ibas a contar el caso de Brasil, pero creo que también tiene otro dispositivo digital o electrónico que agiliza enormemente el proceso, ¿no? Mira, en Brasil tú lo que tienes es una urna con una pantalla táctil y entonces vas viendo por cada elección los candidatos, seleccionas y dices, ¿seguro que es este? Le vuelves a dar y entonces ya se registra el voto. Uh-huh. También puedes decir no voto por ninguno, o sea, también se vale anular el voto y pues Brasil es un país mucho más grande que el nuestro, también con mucha pobreza, mucha desigualdad y sus resultados electorales fluyen rápidamente. Yo creo que podemos tener menos regulación. A mí me gustaría que la jornada electoral fluyera de manera más ágil. La propia tarea de capacitación de los ciudadanos es muy complicada. Visitar a 12 millones de personas para ver quién quiere ser funcionario de casilla no es fácil. Por cierto, les cuento una anécdota. El lugar más difícil del país para instalar una casilla, ¿cuál creen que sea? Ustedes me dirán, pues Tamaulipas, San Fernando, donde ha habido... la Sierra de Puebla, la Sierra de Guerrero. Es Polanco en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero y no te abre la puerta y no quiere hacerse cargo de participar en acciones Entonces cívicas. vas a buscar a los ciudadanos y todo el mundo se arruga, se dice... Pues ya ves que hay zonas residenciales donde ni pasar te dejan, ¿no? Y pues tienen derecho a voto y es muy renuente. No me digas, Pero, por fíjate. ejemplo, en Colombia, ¿cómo hicieron para organizar la elección del plebiscito a nivel nacional un mes y medio después de que se anunció que se iba a celebrar el plebiscito? Con nuestros procedimientos no hubiéramos podido. Ellos sortean también a los funcionarios de casilla, pero los sortean de las matrículas universitarias, de los estudiantes universitarios y de los trabajadores formales dados de alta en la Seguridad Social. Y con cruzan. eso garantizas que son pues gente que sabe leer y escribir, que tiene ciertas habilidades y les avisan, te toca, es tu obligación y les dan una capacitación de 1 hora, tienen No es voluntario. Yo me Es acuso públicamente de que en el pasado me ha tocado y digo, yo trabajo ese día evidentemente y estoy metido en una transmisión, pero yo sí me he disculpado, no he cumplido mi obligación ciudadana, no he sido insaculado. En otro país no hubieras tenido esa salvedad. Exacto. Sí, pagas una multa. Sí. Una parte del modelo, Ciro, que creo que también es relevante, es esto que decías hace un rato de el INE como autoridad y luego el tribunal como autoridad, que genera confusión y genera que se digan y se desdigan cosas. Y tomo el ejemplo, el caso vigente hoy del asunto de piso parejo, una resolución que el INE aprobó para que durante un cierto periodo, a partir del 8 de septiembre, no hubiera promoción de los aspirantes, precandidatos o como se les vaya a denominar. El INE la autoriza y llega el tribunal y dice, bueno, por lo menos una parte de esta resolución no es así. De este caso específico y del tema de las contradicciones tribunal-INE, ¿qué nos puedes decir? Bueno, este es un caso que, pues, obviamente yo lamento que se haya decidido así, pero las decisiones del tribunal son inatacables. Todas las decisiones del INE son revisables por el Tribunal Electoral y prácticamente todas nuestras decisiones son impugnadas. Todos los actores políticos acuden y no solo actores políticos, gobiernos, legisladores, medios de comunicación, en fin. Por eso tenemos también un sistema tan altamente litigioso. Entonces, en este caso, lo que el tribunal nos mandó a hacer es pongan límites a la aparición de dirigentes partidistas en los anuncios. Correcto. Y nosotros dijimos, muy bien, pero si hacemos eso, nos estamos dirigiendo solo a 2 o 3 ciudadanos en el país, que sabemos quiénes son, Sí. pero al mismo tiempo estamos viendo que hay muchísimo gasto fuera de los spots, estamos viendo espectaculares donde se anuncian libros, en fin, que es gente que ya está levantando la mano para ser candidato a la presidencia o a gubernaturas, en fin, dijimos, vamos a hacer eso, una cancha pareja. El 14 de diciembre inician las precampañas y actívense. Pero ya las precampañas tienen topes de gasto y aplicamos la fiscalización de la que comentábamos hace rato. Entonces, mientras tanto, máxima libertad de expresión. ¿Quieren ir a dar entrevistas? Vayan. ¿Quieren estar tuiteando? Vayan. ¿Quieren decir que les interesa a llegar a un cargo político? Díganlo, no hay ninguno. Simplemente, ahorita, guarden la chequera. Eso es lo que dijimos. Y el tribunal dijo no. Se excedieron, se vale
sí la restricción para los dirigentes de los partidos, para los demás no. Entonces la cancha pareja va a empezar a partir del 14 de diciembre. Pero le dice, guarden la chequera, entonces ahora el mensaje es, saquen la chequera. Pues el mensaje se puede hacer. De todas maneras, nosotros, si alguien se siente agraviado por una campaña en las calles, en fin, de alguien que se esté adelantando, se pueden presentar denuncias por actos anticipados de campaña y entonces iremos caso por caso resolviendo de estos gastos. Tampoco es la ley de la selva y todo se vale, pero ya no tenemos el instrumento jurídico que daba claridad de criterios para todos los casos. ¿Se equivocó el tribunal? Pues el tribunal falló. Entienden, la semántica da para mucho ahí, ¿no es cierto? Nada más para entender, entonces, ni Andrés Manuel López Obrador ni Ricardo Anaya, para ponerle nombre a los que públicamente estaban saliendo. Lo han en hecho, spots, sí. Ellos no se verán afectados. Pueden seguir saliendo en No, spots. ellos son los sí quedan únicos. limitados. Ellos sí. Ellos van a desaparecer de los spots. Hasta Pero 14 Moreno de Valle, por diciembre. ejemplo, no va a tener ningún problema. Porque no es dirigente de partido. Porque no es dirigente de partido. ¿Por qué el tribunal de forma continua le está echando abajo las decisiones al instituto? ¿Por qué están encontrándose ustedes con este muro precisamente ahí en el tribunal? Bueno, yo creo que pues hay perspectivas distintas en estos casos. Nosotros somos pues la autoridad administrativa que está directamente volcada a estar arbitrando y ellos pues son el último tribunal, entonces pues tenemos criterios diferentes, eso es. Pero casi siempre tienen criterios diferentes. No, hay algunas decisiones que el tribunal nos ha confirmado. Yo, por ejemplo, espero que el tribunal nos acompañe en una decisión que no hace ruido, pero que es fundamental para que las elecciones salgan bien, que es la homologación de calendarios. Tenemos la gran jornada electoral, el superdomingo que referías, el 1 de julio, pero todo lo demás es un popurrí de fechas que hace que en un estado se te encimen las campañas federales con las precampañas locales o con periodos de intercampaña donde nadie puede hacer nada y al mismo tiempo tienes la campaña presidencial. Las legislaciones locales, algunas sus precampañas acaban tan tarde que la fiscalización de esas precampañas, de acuerdo con los plazos de ley, concluiría después de la jornada electoral. Entonces, tú, para ser candidato, si fuiste precandidato, tienes que cumplir con tus informes de rendición de cuentas. Si no lo haces, no puedes ser candidato. Entonces tendríamos pronunciamientos sobre posteriores a que el candidato ya fue candidato y de hecho ya se votó. Entonces lo que hicimos fue vamos a homologar y tengamos unas fechas claras de culminación de las precampañas y de registro de candidatos en todo el país para que sean más ordenadas las elecciones. En todo el país. En las 30 entidades donde va a haber elecciones locales. No tiene que pasar por el legislativo. No. Ustedes tienen la facultad avalada por el tribunal. Tenemos una facultad que se llama de atracción, que es para tener criterios para el conjunto de las autoridades electorales administrativas del país, para los llamados OPLES, Sí. y eso es lo que votamos. Los propios partidos lo vieron muy bien, porque para ellos también es un desorden. Y ordenas, claro, le pones lógica. Entonces, por ejemplo, yo espero que esta decisión tan trascendental tenga el visto bueno del Tribunal Electoral Pues si alguien impugna. Hay como cosa tuya, se los pedimos encarecidamente a los señores magistrados. Hay un tema también en la coyuntura que seguramente va a generar ruido, que es Ciudad de México. Se dio el procedimiento de elección del coordinador de organización de Morena, pues que todo el mundo sabía que era la designación del candidato. Ya hay una queja, ya se interpusieron quejas, entiendo, no sé si llegaron al INE, no recuerdo si fue al INE o alguna otra autoridad. Creo que al local, ¿no? O la queja se presentó al IEDF, no creo lo que se sé. presentó ahí. No lo Yo sé. sí vi la imagen y fueron a presentar las quejas ahí por actos anticipados de campaña. Exactamente, es decir, en el asunto de que, bueno, están haciendo de facto, de acuerdo a algunos, una campaña cuando todavía no son los tiempos. ¿Cómo se procede en ese caso, Ciro? Ahí es esta división que es importante y que se nos confunde mucho, ¿no? Es una elección local. El árbitro es el local, es el Instituto Electoral de la Ciudad de México ahora, ¿no? Entonces, ellos son los que, todas las autoridades locales son los que deben de pronunciarse sobre actos anticipados de campaña.
en nuestro caso, será para las federales. Por ejemplo, si alguien aspira a la presidencia de la República o algún cargo de senador o diputado federal y empieza a contratar espectaculares, ese asunto sí cae en nuestra cancha y nos tenemos que pronunciar a través de nuestra comisión de quejas, que aquí hay un tramo de esta complejidad. Nuestra comisión de quejas lo que hace es pronunciarse sobre medidas cautelares. Cuando te solicitan una medida cautelar, nosotros somos una especie de fiscal. Es quien arma el caso. Te presentan una queja y nuestra unidad técnica de lo contencioso electoral arma el caso y quien se pronuncia sobre el fondo es la sala regional especializada y básicamente los asuntos que atendemos nosotros son todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Por eso los spots, aunque sean locales, los vemos nosotros porque las concesiones son federales y entonces quien administra los tiempos del Estado es el INE, aunque sean procesos locales. Y por eso nos pronunciamos y solo, ni siquiera es el Consejo General, es una comisión de quejas compuesta por 3 colegas consejeros que dicen si hay que bajar o no un spot, si hay que parar una actividad y ya sobre el fondo se pronuncia la sala especializada y si la decisión de la sala especializada no deja satisfecho a alguno de los actores, que nunca deja satisfechos a todos porque son conflictos entre participantes, entonces se pronuncia la sala superior. De tal manera que tenemos una cadena de 3 autoridades distintas pronunciándose sobre el mismo hecho. Es parte de nuestro barroco electoral. ¡Qué barbaridad! Barroquísimo. Sí, muy barroco. Otro tema, perdón, Coahuila. ¿Qué es lo que perciben en lo que está viendo ahora el tribunal respecto al tema de rebase o no de gastos? Bueno, nosotros concluimos la fiscalización y encontramos rebase de los 2 candidatos más votados, que tuvieron una diferencia de menos del 5% y eventualmente pues eso puede activar la causal de nulidad de la elección. Eso está en manos del tribunal y estamos por concluir un procedimiento oficioso que tenía que ver con el gasto en representantes de partidos en la jornada electoral, de tal manera que le daremos elementos adicionales al tribunal, pero en todo caso sumará a lo que ya se había detectado como rebase, de ninguna manera se restará porque aquello pues ya lo dictaminamos y está totalmente en cancha de la sala superior. Conclusiones. Conforme a lo que ustedes determinaron ahí en el INE, entonces Coahuila tendría que anularse. Pues a quien le corresponde es al tribunal, pronunciarse pero es al tribunal, pero para sí, ustedes, para nosotros hubo un rebase de más del 5%, que es lo que dice la Constitución como una causa de nulidad. La Constitución también dice que eso haya sido determinante en el resultado y eso es lo que ya le corresponde valorar al tribunal. Nosotros simplemente pues hicimos las cuentas y las presentamos. Siguiendo con la analogía futbolística, suerte con el arbitraje porque se ve en chino que no vaya a haber jitomatazos y silbidos y mentadas para cabezazos, 2018. Va a haber cabezazos. Bueno, ya ahora los empujan sí, y quién sabe cuántas cosas hacen, así es que suerte, Ciro. Muchas gracias. Pues esperemos mantener la templanza, la serenidad y dejar en manos de la ciudadanía la decisión. Tenemos un sistema muy regulado, pero tenemos una enorme incertidumbre, que es quién va a ganar. Y esa incertidumbre es sana. Es la única incertidumbre legítima en democracia. Bueno, lo único que me hace que provoque participación. Es decir, que la incertidumbre sea un incentivo para que la gente acuda a las urnas, ¿no? Que es lo que queremos. Estoy seguro que en estos siguientes 10 meses nos estaremos viendo más de una vez para pues discutir y analizar el proceso desde diferentes ángulos. Yo te agradezco mucho la presencia, Ciro, bienvenido. Gracias. Y pues como dice Enrique, mucho éxito, porque es la Copa del Mundo, esta es el Mundial y pues va a haber de todo, calculamos, ¿no es cierto? El Superdomingo. Buena suerte. Bienvenido. Aquí nos veremos. Muchísimas gracias a los 3. Don Enrique, gracias. Gracias, Víctor Hugo, gracias. Gracias a usted por la gentileza, su atención. Lo esperamos aquí en La Silla Roja el próximo domingo. Hasta entonces, gracias.